Lo primero de lo cual vamos a hablar es cómo luce este examen de RBT. Primero que todo, tenemos que saber qué es un RBT. Un RBT es un Registered Behavior Technician, un técnico de conducta registrado, el cual ha sido certificado en caso de que ustedes pasen el examen de RBT por BACB. BACB es esta institución que acredita a los RBTs. Muchas veces nosotros nos sorprendemos porque le hablamos de esto a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes no saben ni que existe BACB, nunca han visitado la página de BACB. Esto obviamente es muy problemático, dado que ustedes deben de ya, cuando están estudiando para el examen, estar por lo menos un poco familiarizados con este sitio web que se llama bacb.com. Es la institución, la organización que acredita a los RBTs, a los BCABAs, a los BCBAs después de que pasen el examen de ya sea, bueno, de cualquiera de estas certificaciones. Ahora, BACB nos ofrece un handbook, un manual para el RBT donde nos explica exactamente no solamente cuáles son los requisitos para usted convertirse en RBT, sino que también nos explica de cómo este examen va a lucir, cuál es la estructura básica de este examen y también, obviamente, les desglosa cómo pueden lucir estas preguntas del examen. Muchas veces, vuelvo a uno de los mayores errores que cometemos, es que confiamos muchísimo en una plataforma, en las notas que tomó alguien más que pasó el examen y decimos, bueno, ya esto es suficiente para presentarnos al examen, pero en realidad no sabemos ni cómo luce este examen. Como les digo, esto puede llegar a ser muy problemático porque lo que nos pasa es que tenemos muy poco tiempo para tomar el examen de RBT. Más adelante vamos a hablar de ello. Y si no sabemos ni cómo es que lucen las preguntas del examen, cuál es la estructura, el estilo de estas preguntas, como les digo, esto va a ser muy problemático, dado que vas a estar más en shock, vas a estar, de cierto modo, pensando más bien en que, oye, nunca me he enfrentado a este tipo de preguntas, en vez de poner todos tus recursos cognitivos para poder aclarar tu mente y responder a las preguntas que tienes enfrente. Entonces, vamos a ir un momentico para que todos ustedes vean cómo es que está estructurado este examen de RBT. Como les digo, el examen de RBT es un examen complejo, el cual no es para nada fácil. Aquí que les diga que el examen es fácil y que con estos tres consejos va a pasar al examen, créanme que lamentablemente le están mintiendo. Es un examen complejo, el cual muchísimas personas han llegado a nosotros porque se han presentado el examen unas 6 veces, 7 veces, han presentado el examen 8 veces y vuelven a comenzar con el proceso y gran parte de ello es porque no saben cómo está estructurado este examen de RBT. Primero que todo, tenemos que saber que nuestro trabajo como técnico de conducta registrado se trata tiene como objetivo de ofrecer la terapia de Applied Behavior Analysis, análisis de la conducta aplicado. Esta terapia es una ciencia que se enfoca en cambiar conductas que son socialmente significativas y el RBT forma un papel fundamental en esta terapia, dado que el RBT va a estar en el día a día trabajando con los clientes y por ende debe de tener conocimiento sobre diferentes aspectos de la terapia. BACB nos da una guía de todo lo que usted debe de estudiar para el examen de RBT, de lo cual vamos a hablar más adelante. A esto le llamamos Test Content Outline, la lista de contenido para el examen. Acá vemos que tiene unos, vamos a decir, 6 puntos fundamentales. Data Collection and Graphing, tiene también Behavior Assessment, Behavior Acquisition, Behavior Reduction, Documentation and Reporting y Ética. De Data Collection and Graphing tiene 13 preguntas, lo que significa un 17% del examen. En Behavior Assessment tiene 8 preguntas, lo que es un 11% del examen. En la sección de Behavior Acquisition, la que más preguntas tiene en el examen, tiene 19 preguntas, 25% del examen. Behavior Reduction, 14 preguntas, 19% del examen. Documentation and Reporting tiene 10 preguntas, 13% del examen. Ética, 11, 15% del examen. Ahora, muchas personas nos dicen, pero si son 85 preguntas, ¿por qué solamente ponen acá 75? Bueno, porque son 75 preguntas que cuentan, 10 preguntas piloto,
las cuales utiliza BACB y también Pearson para comprobar la calidad de su examen. 85 preguntas, 90 minutos. ¿Qué significa esto? Bueno, que básicamente les tengo una mala noticia si se demora mucho tomando las preguntas, haciendo las preguntas. Usted tiene 1 minuto con 3 segundos por cada una de las preguntas. Si usted pasa mucho tiempo tal vez enfocados en una pregunta en sí, en algo en particular, usted entonces debe de saber que está perdiendo tiempo preciado para otras preguntas que van a venir más adelante. Ahora también, el examen de RBT, como les digo, tiene 10 preguntas extra que en realidad hacen las 85 y para usted poder pasar este examen de RBT necesita contar con 200 puntos de 250, de lo cual más adelante también vamos a hablar. So ya sabemos que el examen de RBT está compuesto por todas estas secciones: Data Collection and Graphing, Behavior Assessment, Behavior Acquisition, Behavior Reduction, Documentation Reporting, Ética. Tiene 75 preguntas que cuentan, 10 preguntas que no cuentan. ¿Significa que estas 10 preguntas van a estar distribuidas? Puede que estén distribuidas. ¿Significa que estas 10 preguntas sean muchísimo de ética, otras cosas de behavior reduction, otras cosas de skill acquisition? Puede ser. Muchas veces pasa que vienen estudiantes a nosotros y nos dicen, oye, yo sentí que todo el examen fue ética. Bueno, esto puede pasar, dado que le van a agregar muchísimas más preguntas de estas pilotos. Parecen todas que son de ética, pero bueno, son 10 más que no cuentan. So, de esas 10 pueden estar preguntándoles también de las preguntas piloto. Por acá nos dice, no por gusto nos dan 8 oportunidades. No puede decirlo mejor. Exactamente, es un examen complejo. Anteriormente era ilimitado. Imagínense, habían personas que se presentaban al examen 15 veces en un año. So, imagínense, ahora le pusieron un límite de 8 oportunidades. Elizabeth por acá también nos dice, el problema es el inglés y las aplicaciones por donde uno estudia utilizan palabras muy básicas y el examen tiene palabras más complejas. Elizabeth, creo que no lo puedo explicar de mejor manera. El examen de RBT utiliza un lenguaje bien avanzado. So, si usted está preparándose para el examen, por lo cual esto también es uno de los tips de los cuales vamos a hablar más adelante, debe de asegurarse de estudiar con preguntas que se asemejen a las preguntas que le vamos a enseñar ahora, que nos ofrece BACB. Ustedes van a ver que BACB nos dice, esta es la estructura de las preguntas, este es el lenguaje de las preguntas, prepárase en base a esto. Si ustedes están estudiando mediante una plataforma, mediante sus propias notas, mediante un curso online, y esto les invito a que lo hagan hasta con nuestro propio repaso, que usted se da cuenta de que las preguntas no son similares a las del examen de RBT, créeme que sería mejor que busque otro repaso, dado que este repaso no les va a ayudar, dado que cuando se va a enfrentar a las preguntas van a ser preguntas muy diferentes. Pero más adelante vamos a ver que tal vez no es tanto las preguntas, sino el contenido también. Porque si dominamos el contenido, no importa de qué manera nos pregunten. Pero Elizabeth, muy buen aporte y estoy completamente de acuerdo con usted. Entonces, así como luce, es la estructura básicamente del examen. Acá entonces nos dan un insight. Nos dicen un poco de cómo es que van a lucir estas preguntas del examen. Estos son ejemplos de preguntas que estuvieron antes. Otra cosa que nos dicen mucho los estudiantes cuando vienen a nosotros es que nos dicen, oye, el examen de ese día estuvo muy difícil. El BACB tiene un banco de preguntas enorme. No es que usted vaya a presentarse al examen y las preguntas del examen sean diferentes o sean las mismas preguntas para todo aquel que se presenta al examen de RBT, sino que usted va a tener un banco de preguntas que va a ser único tal vez para usted, una cantidad de preguntas 85 que va a ser único para usted, y si usted se presenta al examen varias veces va a notar que las preguntas algunas veces tal vez se repiten, pero muy pocas veces, porque el examen es basado en un banco de preguntas muy extenso. Ahora, ¿cómo lucirían las preguntas? Bueno, lucen de esta manera. Si usted está presentándose o está repasando por algo que luzca más simple que esto, tal vez sea un buen repaso, pero tal vez aconséjenle que agreguen preguntas que sean un poco más complejas. La gran mayoría de preguntas del examen de RBT se van a dividir en varias partes.
Preguntas, por ejemplo, en las cuales se van a enfocar en que usted diga qué es lo que está incorrecto en en este posible escenario. Se van a enfocar también en que digan qué es lo que debe hacer el RBT en esta situación, en este escenario en específico. Le van a presentar una problemática y usted entonces debe decir, bueno, como RBT debo de resolverlo de esta manera, siempre teniendo en cuenta de que yo soy una persona que estoy siendo supervisada todo el tiempo. Entonces, por ende, usted cuando se presenta al examen de RBT, básicamente ellos quieren que usted tal vez responda a preguntas que se va a encontrar en su día a día. Ellos están, de cierto modo, antecediendo a escenarios que usted se puede encontrar en su día a día. Por acá, por ejemplo, tenemos esta pregunta, que son preguntas, como le digo, que fueron retiradas del examen de RBT, pero que anteriormente estuvieron en el examen de RBT. Por acá, por ejemplo, dice, un RBT is recording data on how often a client engages in aggression. Un RBT está grabando data o recolectando data basado en cuántas veces un cliente se manifiesta en agresión. The client engaged in 15 occurrences of aggression during 90-minute session. El RBT se manifestó en 15 veces en la conducta de agresión en una sesión de 90 minutos. What should the RBT record as the response rate per hour for aggression in that session? Es decir, tiene entonces que el RBT responder cómo debe el RBT en este escenario representar la data en base a rate. Dado que acá le están diciendo, ahora esta data que yo te di aquí arriba, ahora dámela en base a rate. Esto es una pregunta bien típica. Acá usted tendría que utilizar la calculadora para no perder tiempo. Más adelante le voy a enseñar también dónde está la calculadora en el examen de RBT. Este por aquí dice, casi siempre las preguntas, las respuestas siempre se parecen y son muy tricky. Es verdad, Esther, cuando usted se está presentando el examen, obviamente acá no podemos hablar nada de lo que va a aparecerle en el examen, pero casi todas las respuestas parecen que son correctas. Y es por eso que más adelante le vamos a dar uno de los consejos más importantes, y es que usted domine todos los conceptos que van al examen de RBT. Si usted domina todos los conceptos que van al examen de RBT, vuelvo y le repito, no importa de qué manera le pregunten. Entonces, otra pregunta acá, también otra manera en la cual le pueden preguntar, ¿cuál es la mejor manera en la cual el RBT pueda responder a esta situación? Va a tener preguntas de escenarios extensos, preguntas de escenarios cortos, va a tener preguntas que nosotros llamamos preguntas de concepto, donde usted debe de identificar el concepto basado en lo que le están presentando arriba en la pregunta. Por ende, ya de esta manera usted sabe de qué manera le van a preguntar. Si usted simplemente estudia, se asegura de dominar los conceptos, pero usted no ha probado enfrentarse a preguntas basado en esos conceptos y también basado en la estructura que nos ofrece BACB, no pierde tiempo, dado que créanme que va a entrar en un shock cuando se presente al examen de RBT. Entonces, ya sabemos de cierto modo cómo es que luce este examen de RBT, sabemos cuál es la estructura del examen. Ahora les voy a enseñar un momentico cómo es que luce el Test Content Outline del RBT. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a estudiar no basado solamente en el título que le decía arribita de cada sección, sino que cada sección va a tener categorías que usted debe de dominar para obviamente presentarse, para poder presentarse al examen y hacerlo con confianza. Déjame ver por acá, déjame ver, ok, aquí sería, ok. Y ya puedo ponerle esto por acá. Cuando usted se presenta al examen, acá vemos, este es el Test Content Outline 3 del RBT. Anteriormente nos estamos basando en el Task List 2 del RBT. Cuando se presenta al examen, usted no es solamente un título que debe de dominar. Usted debe dominar todas las diferentes secciones que están dentro de cada sección
de cada categoría del examen de RBT. Data Collection and Graphing, por ejemplo, tiene cómo implementar Continuous Measurement, tiene cómo implementar Discontinuous Measurement, cómo implementar Permanent Product, entrar data en una gráfica y actualizarla, describir el medio ambiente de una manera que sea observable y medible. Esta es la base de ABA, so tenemos que entender esto 100%, calcular y crear resúmenes de la data, el rate. ¿Vimos la pregunta anterior? Bueno, esto es solamente una pregunta de un aspecto del examen que le pueden preguntar. Y así es como le preguntarían, como les presenté anteriormente. También ahora esto es algo nuevo del Test Content Outline con respecto al Test Content Outline anterior o al Task List anterior, que ahora el RBT debe de saber identificar trends en las gráficas. Anteriormente no estaba. Nosotros siempre en la preparación lo agregábamos porque entendíamos que era esencial para el RBT. Describir los riesgos asociados a la colección de data también es otro de estos puntos que nosotros debemos de dominar como parte del Data Collection and Graphing. Ahora, ¿qué pasa muchísimas veces cuando estamos estudiando para el examen de RBT y sabemos que, bueno, tenemos una estructura que tenemos que seguir y demás? Como ya vemos, es cantidad de contenido y créanme que ninguna pregunta va a ser sencilla. Todas las preguntas van a ser basadas en este contenido que tenemos acá. Todas las preguntas son en inglés, muy importante. Como vimos anteriormente, otra de las preguntas que nos hacen es si pueden que las preguntas sean en español. Y bueno, tenemos que saber que las preguntas siempre son en inglés. Dice, en el examen ya no va a salir cálculo. Sí, sí, recién acá en esta pregunta que teníamos por acá arribita, veíamos que era de cálculo. So, usted tiene que calcular, por ejemplo, el rate por hora basado en la información que tenemos acá arribita. So, sí, siempre podemos tener preguntas de cálculo y también preguntas que sean también de identificar data en una gráfica. So, todo esto puede también tenerlo. Todas estas secciones por acá, BACB le dice qué debe hacer, qué debe estudiar, qué debe de enfocarse, pero de nada sirve estudiar todo esto si usted no sigue una estructura que tenga sentido, una estructura que le explique desde la base de ABA hasta lo más complejo. So, si usted va a estudiar, mi consejo es que estructure sus estudios basados en enfocarse en el Test Content Outline, pero desde la perspectiva de que usted en algún momento va a aplicar todos estos conceptos y si lo va a entender, no es cuestión de memorizarlo. Es cuestión de entender los conceptos, porque en algún momento lo va a aplicar. No hay nada más difícil de lidiar que el síndrome del impostor cuando trabajamos en el campo de ABA o en cualquier ámbito de la vida. Entonces, si usted va a trabajar en el campo de ABA, no se enfoque solamente en el examen de RBT, como que tiene que cumplir la meta de los 200 puntos, sino que enfóquese en el examen de RBT como que toda esta información le va a servir para más adelante poder pasar su examen y también enfrentarse a la terapia en el día a día con el cliente. So, si usted domina todos los conceptos, su comunicación con los instructores, con los supervisores, también con todo el equipo de trabajo va a ser mucho más sencillo, con los padres, con la intervención, todo va a ser mucho más sencillo. So, todos estos son los conceptos. Trate de estudiar. Uno de los consejos que mejor le podemos dar para que evite fallar el examen es crear una estructura que tenga sentido y basar sus estudios en cosas que sean ciertas. Obviamente conceptos que sean explicados de manera correcta, porque como ustedes saben, cualquiera persona puede subir un video a YouTube, cualquiera persona puede subir contenido a Google, cualquiera persona puede decirle que esta es la respuesta correcta a una pregunta, pero si esa persona no es una persona que sea tal vez en este caso en particular que sea un analista, que sea un BCABA o que sea por lo menos un instructor que sea supervisado por un analista, la mejor solución siempre va a ser buscar personas que les ayuden o prestarle atención a las 40 horas, porque en las 40 horas también debe de tener todo esto bien explicado, desde la base hasta lo más complejo.